¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes. ¿Cómo estás, Darwin, Daniela, Ingrid? Gracias por la puntualidad y como siempre nos caracterizamos por ser puntuales. Hay varios inscritos, pero que aún no los veo. De todos modos, se está grabando este taller. Y bueno, como siempre, empezamos puntuales. Agradezco a todos los que están conectados, a los que se van a conectar, a los que van a ver la grabación. Estamos continuando los talleres del mes de agosto. Tenemos previsto realizar otro taller a mediados de este mes. Vamos a pasarles la información que corresponde. Y como siempre, ¿no? Felicitarlos porque irse actualizando respecto a la normativa de comercio exterior, la parte aduanera es muy importante, más a los que están estudiando y a los que ya forman parte de alguna empresa u operador de comercio exterior. Es importante siempre irse actualizando porque la normativa es cambiante, ¿no? La normativa es cambiante y, bueno, tenemos que estar actualizados para no tener dificultades, ¿no? En nuestras operaciones que hagamos dentro de comercio exterior y administración aduanera. Agradecer a Diego Justiniano, que va a ser parte de nuestro staff de presentación, que lo va a hacer el siguiente sábado. Diego es operador de comercio internacional. Trabajamos con él mucho tiempo y va a ser la parte, o nos va a presentar la parte operativa de este taller, ¿no? La parte operativa de este taller la siguiente semana para darnos todos los datos que se realizan o todo lo que se realiza dentro de la operativa del timbreado, se podría llamar, de los productos que requieren, ¿no? Que requieren este timbrado, que son generalmente las bebidas alcohólicas, los cigarros, ¿no? Bebidas refrescantes. Entonces, agradecerte, Diego, la predisposición siempre de colaborar con la consultora COMEX para que los alumnos, que las personas que están dentro de la operativa de comercio exterior puedan conocer y actualizarse respecto a esto. ¿Algo que quieras comentar, Edito, antes de que empecemos? No, primeramente saludarlo, muchas gracias. Gracias, licenciado, nuevamente a usted, ¿no? Por la oportunidad que se nos brinda, ¿no? Para poder compartir el conocimiento que se tiene, la experiencia que se va teniendo en el día a día en la gestión del despacho aduanero. Como bien usted lo decía al principio, son normativas muy cambiantes que actualmente cambian constantemente, mejor dicho, ¿no? Entonces, siempre es bueno estar actualizado para no cometer errores. El cometer errores dentro del proceso del despacho aduanero, bueno, se lo termina pagando con multas, ¿no? Entonces, lo que menos se quiere, lo que menos uno quiere como operador de comercio es cometer errores y estar pagando multas. Entonces, siempre es bueno estar actualizado y bueno, aquí le vamos a compartir la nueva actualización del reglamento para el timbrado, ya, de bebidas alcohólicas, cigarrillos y de todas las partidas que requieran, ¿no? El timbrado, ya sea en origen o en destino. Entonces, espero que les pueda servir, ¿no? Y aprendan algo nuevo el día de hoy y el siguiente sábado. Cualquier duda o consulta, como bien siempre lo decimos, nunca están de más y siempre es bueno estar actualizado, ¿no? Eso sería, licenciado, y bueno, pues a los jóvenes agradecerles y al mismo tiempo felicitarlos, ¿no? Porque la verdad que ahorita aquí no quisiera estar en la cancha o viajando y todo lo demás, pero sin embargo, estamos aquí con el fin de aprender y eso es importante. El aprendizaje nadie nos lo va a quitar. Entonces, agradecerles y felicitarlos. Muchas gracias. Eso sería todo, licenciado. Vamos a estar atentos a la exposición. Muchas gracias, Dieguito. Si hay alguna cosa que quieras, tal vez en el transcurso de la parte teórica, en este caso, complementar sin ningún problema, por favor. ¿Ya? Claro que sí. Cualquier consulta, si es que lo desean en el transcurso de la exposición, la pueden hacer, o si no, al final de la exposición. De todos modos, igual pueden tal vez poner en el chat alguna consulta que quieran hacer y vamos a estar prestos a responder. Bien. Vamos a ver la gestión operativa del uso de timbres de control fiscal.
estas mercancías que son grabadas con el ICE. Es una nueva normativa que ha salido. En realidad se modifica ciertos aspectos en el aspecto operativo del anterior procedimiento, se podría llamar, ¿no? La aduana está haciendo cambios por solicitudes que generalmente hacen los operadores de comercio exterior o por algún cambio que se realiza, como ejemplo, el uso del nuevo sistema único de modernización aduanera, ¿no? Todos los procedimientos, bueno, antes se llamaban procedimientos, ahora lo llaman reglamentos en la aduana nacional, han sido modificados justamente por el uso también del nuevo sistema. Entonces, el aspecto operativo es muy importante, tenemos que conocer todos estos cambios y esto de el uso de timbres en ciertas partidas arancelarias para la importación de ciertas mercancías también, que en general son bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes y cigarrillos, se lo hace ya hace tiempo, pero de parte del control que se ha venido viendo, como les digo, yo he trabajado, bueno, algunos conocen, he trabajado en la unidad de control aduanero referente al control del contrabando, y estos timbres fiscales antes no tenían mucha eficiencia por el mismo hecho de que eran un simple papel, ¿no? Que podía ser o fácilmente adulterado o falsificado. Ahora se están tomando medidas como el uso de las barras, se está utilizando también el QR para que se pueda de alguna forma, ¿sí? Hacer controles respecto a lo que es el timbre de control fiscal. Esperemos que con el tiempo estos controles sean mayores, porque en realidad ustedes saben que dentro de el comercio exterior hay mucha informalidad, y hablo del contrabando, ¿no? Entonces, eso se está viendo por las mismas fronteras, por los mismos países donde ingresan bebidas alcohólicas, cigarrillos, ¿no? En forma ilegal. Y bueno, esperemos que el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando también pueda hacer los controles que corresponden para que los importadores legales, ¿sí? Puedan trabajar de una forma que no sea afectado por el mismo contrabando, ¿no? Sabemos que están afectando, el caso de Argentina, que su moneda está muy baja, entonces está entrando mucho contrabando y bebidas alcohólicas, hay muchas que vienen de Argentina. Bien, vamos avanzando entonces. Vamos a ver entonces la normativa legal en el aspecto teórico, como hemos venido indicando. El siguiente sábado se va a ver la parte operativa, ¿sí? Las solicitudes, documentación, todo lo que corresponde, que lo va a realizar Diego. Y hoy vamos a ver un poco de la normativa. Les he pasado ya los documentos que corresponden a esta normativa, justamente la presentación, para que tengan de apoyo, puedan utilizarlo cuando sea necesario. Este es algunas fotos que he podido recabar respecto al timbrado que se hace en este caso en la administración aduanera, son bebidas alcohólicas, donde vienen los timbres para el control. Generalmente la aduana nacional saca sus normativas, en este caso la resolución RD, resolución de directorio RD 01031 del 23, que ha sido emitida el 30 de junio del 2023, y generalmente esta normativa lo hace conocer por medios de fuentes de comunicación, en este caso el periódico, donde señalan que esta normativa está poniéndose en vigencia en nuestro país para que tengan conocimiento todos los que están dentro de la operativa, dentro del comercio exterior o operadores de comercio, ¿no? Tengan en cuenta que la mayor parte de todo lo que vemos en el comercio exterior es normativa legal.
¿sí? Y tenemos los vistos y considerando donde la aduana nacional o las instituciones encargadas de presentar estas normativas indican cómo se está realizando esta norma, ¿sí? Respaldo en qué normativas para que puedan emitir estas leyes, estos decretos, estas resoluciones, para que puedan ser objeto de utilización de los operadores de comercio exterior. Es por eso que en la normativa podemos indicar que el Directorio de la Aduana Nacional, en el artículo 37 de la Ley General de Aduanas, en el inciso E, indica que la Aduana Nacional o el Directorio de la Aduana Nacional tiene la atribución de dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos que se requieren para tal efecto. Tomando en cuenta estas resoluciones que emite la Aduana Nacional, viene justamente también del acuerdo sobre facilitación de comercio que tenemos ante organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, que ven la parte de facilitación de comercio a los importadores, transportistas y a los operadores de comercio en realidad, ¿no? Es importante de que la aduana simplifique las operaciones, pues por eso que ha salido algunas resoluciones para despacho de frontera. Por ejemplo, estas mercancías o algunas mercancías pueden ser objeto de despachos en frontera para simplificar y que los almacenes interiores no se llenen, ¿no? En el artículo 33, el reglamento a la ley general, el directorio es la máxima autoridad de la aduana nacional, debiendo cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 37 que hemos visto anteriormente, y le corresponde dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que permitan a la aduana nacional cumplir con las funciones, competencias, facultades que le asigna la ley, ¿no? Esto con el afán de simplificar y facilitar el comercio exterior, que se viene dando, ¿no? Justamente por el acuerdo de facilitación del comercio de la Organización Mundial del Comercio, que empezó el 2012, es decir, se sacó ese acuerdo, pero recién el 2017 ha entrado en vigencia. Miren, después de 5 años. ¿Por qué? Porque se tenía que aprobar por la tercera parte de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, que se dio recién en 2017. El 2018 Bolivia recién fue parte del acuerdo de facilitación del comercio, y es por eso que se ha venido haciendo algunos cambios y modificaciones dentro de la normativa, y esta es una de ellas, ¿no? Todas las normativas han sido cambiadas, no en la manera general, sino en ciertos casos específicos, en algunos artículos, y justamente por todo el movimiento operativo que se da y el cambio, como les decía anteriormente, del Sistema Único de Modernización Aduanera. ¿Qué son los timbres de control fiscal? ¿Qué es un timbre? ¿No? Este es un concepto general, ¿no? Este es un concepto general que indica que los timbres fiscales o timbres de ingresos es una etiqueta adhesiva, la cual acompaña a muchos bienes y servicios que consumimos en el día a día. El objetivo de este timbre es la aplicación de un determinado impuesto que deberá abonar al cliente al adquirir ese bien o ese servicio. Tomamos en cuenta que para el control fiscal se paga el impuesto al consumo específico. Este impuesto al consumo específico es para ciertas mercancías también, en el caso de Bolivia, dentro de nuestro arancel de importaciones del Estado plurinacional, son las bebidas alcohólicas, bebidas, cigarrillos, vehículos, ¿no? Que pagan el impuesto al consumo específico. En el caso de los timbres de control fiscal, estos se utilizan para la verificación del ingreso de mercancías como bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes y cigarrillos. Si hablamos de impuestos, sabemos muy bien que esos impuestos, si bien tenemos empresas importadoras, hacen que estos bienes, en este caso estas mercancías, obviamente lo paguen los que adquirimos, ¿no? A los que les gusta fumar, a los que les gusta beber o quieren refrescarse, ¿no? Lamentablemente es así. Todo lo paga el consumidor final en este caso.
Veamos entonces cuál es el rubro de los timbres de control fiscal. Es un conjunto de productos de consumo final grabados con el impuesto a consumos específicos. ¿Sí? Les he pasado también la normativa de los nuevos, del nuevo reglamento, la nueva normativa que ha salido del impuesto a consumo específico, donde se graban un porcentaje de impuestos al ingreso de mercancías, en este caso, como les decía, de aguardientes y licores, como vemos en la imagen, de bebidas refrescantes, de cervezas, de cigarrillos negros y rubios y de vinos. ¿Sí? Todas estas mercancías son las que tienen que tener el timbre de control fiscal. ¿Cuáles son los tipos de timbres de control fiscal? De acuerdo al proceso de timbrado, los timbres del control fiscal pueden ser timbres de control fiscal con adhesivo y timbres de control fiscal sin adhesivo. Si hablamos de los rubros que estamos mencionando, los aguardientes y licores tienen que ser timbreados con adhesivos, las bebidas refrescantes con adhesivo, los vinos con adhesivo, cigarrillos negros y rubios sin adhesivo, y las cervezas con adhesivo y sin adhesivo, dependiendo el lugar donde se realice el timbrado. Y esta modalidad de timbrado son dos, que es el timbrado en origen y el timbrado en destino. Los timbres de control fiscal impresos, si hablamos de timbres en origen, ¿sí?, serán colocados en fábrica, generalmente a cigarrillo, ¿no?, en las cajetillas de cigarro y en el envase de la bebida a través del proceso de producción del proveedor. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un importador de cigarrillos que tiene su proveedor en un país extranjero, tiene que enviarle los timbres de control fiscal, obviamente esto en coordinación con la administración aduanera o el departamento que en este caso se hace cargo de los timbres en la aduana nacional, para hacer su solicitud, que la vamos a ver en el aspecto operativo, y enviar estos timbres a fábrica, para que dentro del pedido que realice el importador se pueda ya emitir el timbrado en origen, para que la mercancía ya para ser importada esté completamente con los timbres de control fiscal dentro de las cajas, dentro de las cajetillas de cigarros para su importación. Ahora bien, si hablamos de timbrado en destino, el importador tiene que realizar el proceso de timbrados de control fiscal en la administración aduanera de despacho en coordinación con el recinto aduanero, con el concesionario del recinto aduanero. Es decir, los que conocen o los que no conocen son los almacenes de la administración aduanera. Pero tomen en cuenta, ¿no?, el concesionario del recinto aduanero no es netamente la aduana nacional. Los concesionarios que trabajan en Bolivia o tienen concesiones con la aduana nacional. En este caso tenemos hoy en día dos concesionarios de recintos, que son Albo y DAP. Almacenes Bolivianos, que es un concesionario privado, y tenemos el DAP, que es Depósitos Aduaneros Bolivianos, que es del Estado, ¿no? Generalmente, como estamos viendo todos los cambios a nivel institucional nacional, su concesión de Albo, que es una entidad privada, esa concesión está o es hasta el 2024. Y yo creo que luego se va a hacer cargo directamente el DAP, que son Depósitos Aduaneros Bolivianos, que es manejado por el gobierno, ¿no? Esperemos que no se dé, porque los que estamos en el aspecto operativo hemos visto que generalmente el mejor servicio que brinda son las empresas privadas, ¿no? No el Estado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede.
Esa coordinación siempre se da, no solamente en el timbreado en destino, el concesionario, dentro del reglamento de depósito, es el encargado de custodiar la mercancía hasta que pueda ser sometida a un régimen aduanero, en este caso generalmente el régimen de importación a consumo. Hablamos de las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas serán elaboradas por la Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización, mismas que deberán contener mínimamente dimensiones, cantidades, tipo de papel, es decir, gramaje, color de impresión, diseño y medidas de seguridad. Esta Gerencia Nacional de Riesgos lanza una convocatoria para que las empresas nacionales puedan ingresar, ¿no? A que sean las encargadas de realizar o hacer los timbres con las especificaciones que da la Administración Aduanera o la Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización, en este caso con la Gerencia Nacional de Fiscalización y Administración dentro de la ciudad de La Paz, donde está la Gerencia Nacional, para que se pueda dar a una empresa, en este caso sería una imprenta, ¿no? Que realice este tipo de trabajos para que se pueda presentar, obviamente con todas las características de seguridad que deberían ser especificadas dentro de estas especificaciones técnicas. Lamentablemente, me parece, este es criterio mío, que los timbres no tienen las condiciones necesarias de seguridad, pueden ser fácilmente falsificados, y eso es lo que ha sucedido, ¿no? En todo el transcurso, y es por eso que se ha creado una asociación que aglutina a todos los importadores de bebidas alcohólicas, que han intentado de alguna forma ayudar o aportar para que se pueda luchar contra el contrabando e ingreso de estas bebidas. Y obviamente haciendo la revisión de que todas las bebidas tengan estos timbres de control fiscal. Los que viven en Santa Cruz se han dado cuenta o tal vez algún momento han pasado por el lado de la Ramada, donde venden todo tipo de bebidas, ¿no? Y voy a mencionar que realmente nuestro país, nuestra gente, disculpen que tome esta palabra, son muy sinvergüenzas porque cuando tú vas a comprar bebidas en ese lugar, te dicen, ¿quiere bebida de contrabando o quiere bebida legal? ¿Sí? Te lo ofrecen así, directamente, ¿no? Y bueno, creo que la mayoría de las personas se van al precio más barato, ¿no? Y muchas de estas bebidas también vienen falsificadas y son las que causan mucho daño a la salud, ¿no? Eso ya es otro tema, pero tenemos que tener cuidado y es por eso que se está dando este taller también, para que ustedes en la medida de lo posible, si van a comprar algo, compren con el timbre que corresponde para que esa bebida que consuman no sea adulterada y no les afecte a su salud. Obviamente, si hablamos de bebidas alcohólicas, sí nos va a afectar, ¿no? De aquí a un tiempo. La custodia respecto a los timbres de control fiscal. La Gerencia Nacional de Administración de Finanzas será la encargada de la custodia de los timbres de control fiscal, desde su recepción hasta el momento de su entrega a la administración aduanera o importador. Este es un aspecto operativo que se va a mencionar la siguiente semana, cómo se hacen las solicitudes a la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas para que una administración aduanera pueda entregarle al importador o la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas se lo entregue directamente al importador. Si se lo entrega directamente al importador, esto generalmente es para que lo envíe al extranjero, ¿no? Para que se haga el timbrado en origen. La administración aduanera, en este caso, va a ser la encargada de la custodia de los timbres de control fiscal desde su recepción hasta el momento de su entrega al importador. Esto, como hemos visto, es para el timbrado en destino. En este caso, en la administración aduanera, donde corresponda
la nacionalización de estos o de estas mercancías. La solicitud de los timbres, de control fiscal serán realizados por el importador a través del sistema de control de timbres de control fiscal, identificando la administración aduanera donde realizará a solicitud y el correspondiente descargos de los timbres de control fiscal, independientemente de la administración aduanera por la cual realice los despachos aduaneros de importación. Todo esto ya se ve dentro del sistema SUMA, Sistema Único de Modernización Aduanera, donde está la solicitud que se tiene que hacer de estos timbres en el sistema de control de timbrado, ¿no? Esto igual lo vamos a ver en la parte operativa la siguiente semana, pero mencionar que estamos hablando de sistema, estamos hablando de nuevo sistema. Cabe recalcar que antes utilizaban los operadores de comercio exterior el sistema SIDUNEA++, que ya ha quedado obsoleto, era el más antiguo utilizado a nivel mundial, se podría llamar, y se ha generado el nuevo sistema que ahora utilizan todos los operadores de comercio. Todos los operadores, en este caso, son importadores, exportadores, empresas de transporte, concesionarios de depósito, empresas courier, etc., ¿no? Entonces, este nuevo sistema se llama SUMA, Sistema Único de Modernización Aduanera, donde se realizan generalmente ya todas las operaciones de comercio exterior, tomando en cuenta que ya generalmente no se presentan documentación física y todo se hace dentro de este sistema, ¿no? Se ha mencionado, o la Aduana Nacional ha mencionado, que se están haciendo igual modificaciones y va a salir el nuevo sistema SUMA 2, porque, bueno, sabemos que todo tiene una capacidad, ¿verdad? Y creo que ya ha pasado la capacidad del sistema SUMA 1 y se está habilitando el SUMA 2 en un momento, ¿no? Vamos a ver los requisitos, en este caso, los requisitos para la solicitud de los timbres de control fiscal. Para cuando tengamos el proceso de timbrado en origen, es decir, cuando importemos una mercancía y tengamos que enviar estos timbres de control fiscal para que en la fábrica, generalmente, como les decía, esto se realiza a los cigarrillos, ¿sí? Se ha enviado, ¿no? Entonces, para el proceso de timbrado en origen, mínimamente con uno de los siguientes documentos, se tiene que hacer la solicitud, factura comercial, el contrato, obviamente, que se tiene con la fábrica para la fabricación de estos cigarros, la cantidad necesaria o una factura por forma, porque la administración o la aduana nacional, en este caso en la ciudad de La Paz, tiene que tener el conocimiento de cuántas cajetillas, cuántas bebidas alcohólicas se van a importar. Y para eso, obviamente, ya tenemos que contar con mínimamente la factura pro forma o el contrato, ¿no? Y dentro de esto, obviamente, todos los importadores legales de bebidas alcohólicas y de cigarros tienen un programa anual de importaciones, ¿no? Es decir, en este contrato ya se determina cuántas importaciones, qué cantidad se va a realizar en el transcurso de un año. Esto para prever, porque se tiene que pedir obviamente con anticipación antes de la importación y obviamente antes de que se produzca estas mercancías. Tomen en cuenta que obviamente esto viene netamente para Bolivia, ¿no? Si es que se envía al exterior, tiene que ser de importación para Bolivia. Otro de los requisitos que se puede solicitar es la solicitud de autorización previa recepcionada por la entidad competente para su emisión cuando corresponda, ¿no? Sabemos que dentro de las partidas arancelarias de importación de mercancías se necesita certificación o autorización previa. En este caso, si alguna de las mercancías como cigarros o bebidas alcohólicas necesita la autorización previa, se tiene que solicitar para que se pueda emitir este proceso de timbrado en origen y se pueda dar la cantidad necesaria que tiene que emitir la Gerencia Nacional de Fiscalización en la ciudad de La Paz. Para el proceso de timbrado en destino, la declaración de adquisición de mercancías
¿no? Esta declaración de adquisición, perdón, la declaración de adquisición de mercancías se realiza antes de la importación de las mercancías, y es como constancia de que está viniendo o va a ingresar una mercancía para la importación, y se tiene que realizar antes del ingreso de las mercancías a territorio nacional. Esto presentada conforme lo establece el reglamento del régimen de importación para el consumo, o también en su caso el parte de recepción de mercancías adjuntando a la factura comercial. El parte de recepción de mercancías es emitido por el concesionario de depósito en las administraciones aduaneras o en frontera, para que este documento que es emitido por el concesionario es el documento donde se ve las cantidades, el peso, el volumen, observaciones que tiene cuando una mercancía llega a un depósito aduanero. Y también es un documento que específicamente en la normativa de la administración aduanera es la que efectivamente cierra un tránsito aduanero, ¿no? Entonces, este proceso de timbrado en destino necesita esta documentación mínimamente. Para que se emita estos timbres de control fiscal, obviamente se tiene que hacer una evaluación de la solicitud, ¿no? Y esta evaluación lo hace generalmente la administración aduanera o la gerencia nacional de fiscalización, ¿sí? Donde hay algunas causales de rechazo de la solicitud. Cuando se realiza una solicitud, puede haber este tipo de causales de rechazo. Tenemos cuando la actividad comercial declarada en el NIP no corresponda al tipo de mercancía para la cual se solicitó los timbres de control fiscal. Tomen en cuenta que si hablamos del aspecto normativo, legal, para que un importador pueda ser operador de comercio, tiene que cumplir requisitos ante impuestos nacionales y ante la aduana nacional. Y obviamente la constitución de la empresa hace de que una empresa tenga que solicitar el NIT, ¿no? Hoy ha cambiado un poco respecto a la generación de una empresa en el estado plurinacional. Ahora se tiene que pedir desde la ciudadanía digital, se tiene que hacer un registro como ciudadano digital, se tiene que pedir el NID ante impuestos nacionales, y obviamente se tiene que indicar en este NID qué actividad comercial está realizando. ¿Sí? Si este NID no es para importación de mercancías como cigarros, bebidas alcohólicas o bebidas, ¿no? No es la actividad que está realizando, entonces se va a rechazar esta solicitud, ¿no? Tomen en cuenta que antes también se tenía que registrar ante Fundempresa, pero ahora se llama CEPREC, donde se tiene que registrar una empresa, donde tiene que poner el nombre comercial de la empresa y obviamente a qué se dedica, ¿no? Conjuntamente con el NID, ya el Estado, el gobierno o impuestos nacionales sabe a qué actividad comercial se dedica una empresa. Es por eso que se hacen los estudios y análisis financieros para que a fin de año se cobre todos los tributos correspondientes, ¿no? Otra de las causales de rechazo de esta solicitud es cuando el importador tenga descargos pendientes de timbres de control fiscal con plazo vencido. Hay muchos importadores que se hacen vencer con sus plazos, no presentan los descargos que corresponden, entonces hay un pendiente. Hasta que no regularice, se va a rechazar todas las solicitudes que haga este importador, ¿no? Tomamos en cuenta que también cuando hay pendientes, obviamente va a haber sanciones, ¿no? Sanciones. De eso es lo que, a eso se dedica también la aduana nacional, impuestos nacionales, porque son empresas recaudadoras y se tiene que cumplir con todo lo que corresponde a las formalidades aduaneras, en este caso, de no tener ningún pendiente con la administración aduanera o la aduana nacional.
Cuando el importador tenga conceptos de pago por pérdida de timbres de control fiscal no realizados. Es igual, estos son pendientes que se tiene. Hay muchas veces que el importador pierde estos timbres de control fiscal y por la pérdida se tiene que pagar, ¿no? Se tiene que pagar, pero también se tiene que hacer los descargos necesarios por la pérdida de estos timbres de control fiscal. Vamos a ver más adelante qué es lo que se tiene que hacer en caso de pérdida. Cuando la cantidad, envase, ítems, volumen del envase de timbres de control fiscal solicitados no guarde relación con los documentos de respaldo presentados. Si presento una factura comercial donde requiero 3,000 timbres y estoy solicitando 6,000, ¿no? Esta documentación no va a estar en relación a lo que estoy solicitando en cuestión de cantidad de envases y los ítems que corresponden. Entonces tampoco nos van a rechazar, nos van a rechazar la solicitud. Otros que la administración aduanera pueda identificar y que estén debidamente justificados, ¿no? Otros, aparte de lo que ya hemos analizado, puede causar el rechazo de la administración aduanera siempre y cuando se haga la verificación para que se emita los timbres de control fiscal. ¿Cómo se hace esta evaluación? ¿No? Esta evaluación, la administración aduanera va a evaluar la solicitud del importador con base en la información registrada en el sistema de control de timbres de control fiscal, considerando los documentos de respaldos digitalizados. Como les decía, todo ya es digitalizado, ¿sí? Cuando se haga una solicitud en el sistema, también se tiene que digitalizar los documentos para que la administración aduanera evalúe, ¿no? En caso de encontrarse observaciones a la solicitud de los timbres de control fiscal, la administración aduanera va a registrar las observaciones en el sistema de control de timbres de control fiscal para que las mismas sean subsanadas por el importador. En este caso, cuando se hace una evaluación, no es que te rechazan directamente, sino que tienes que subsanar estas observaciones que tenga la administración aduanera en relación a la solicitud. Cuando la solicitud de timbres de control fiscal no tenga observaciones, obviamente la administración aduanera en el plazo de 2 días hábiles autorizará la solicitud. Me gustaría decir que se cumple todo esto, ¿no? Pero sabemos que la administración aduanera o las empresas del Estado son muy burocráticas, ¿no? Puede que se cumpla en los 2 días, pero debería, y ustedes en algún momento, si son importadores o trabajan como en alguna agencia despachante o como operadores, tendrían que, de acuerdo a la normativa, solicitar que se cumpla la autorización en estos 2 días, ¿no? Cuando no haya obviamente observación. Si hay observaciones, igual que en los canales amarillos o rojos, ¿no? En canal amarillo tienes 24 horas para que el técnico te dé levante, 48 horas cuando el canal rojo, siempre y cuando no tenga observación. Pero cuando hay observación, obviamente se toman el tiempo que sea necesario, ¿no? Hasta que presentes los descargos que corresponde, etc. ¿Sí? Pero si todo está bien, ustedes tienen que hacer la solicitud, que les emitan la autorización en el plazo, en el tiempo determinado. La entrega de los timbres de control fiscal. La entrega de timbres de control fiscal deberá efectuarse en cumplimiento de las siguientes formalidades. La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas realizará la entrega de los timbres de control fiscal a las administraciones aduaneras de acuerdo a los correlativos que genere el sistema de control de timbres de control fiscal y la cantidad solicitada por el importador. Todos los timbres de control fiscal tienen un correlativo, dependiendo obviamente al importador, dependiendo a las solicitudes. Y cuando esta solicitud se haga con las formalidades necesarias, la gerencia va a enviar, si se va a hacer el despacho interno, ¿sí? A la administración aduanera, la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas envía los timbres a la administración aduanera.
Puede ser interior Santa Cruz, interior Cochabamba, interior La Paz, o donde se haga o se realice el despacho o el régimen de importación a consumo. Las administraciones aduaneras, después de haber recibido de la Gerencia Nacional de Fiscalización los timbres, realiza la entrega de los timbres del control fiscal al importador, momento en el cual se habilitará los correlativos de los timbres de control fiscal en el sistema de control de timbres de control fiscal para su correspondiente uso. ¿Sí? Todo se va a evaluar mediante el sistema. A solicitud del importador y previa aprobación de la Administración Aduanera, la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas realizará la entrega de los timbres de control fiscal al importador en la oficina central de la de la Aduana Nacional. En este caso, podemos tomar en cuenta que estos timbres, cuando se entregan en la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, obviamente para enviarlo a origen o a fábrica, para que puedan utilizar esos timbres en las cajetillas o en las bebidas que van a ser importadas. Tomen en cuenta que todos los timbres que salen del país tienen que ser para importación al país, ¿no? La recepción de los timbres de control fiscal a cargo del importador. El importador, en señal de conformidad de la entrega de los timbres de control fiscal solicitados, va a firmar la constancia de entrega de los timbres generado en el sistema de control de timbres de control fiscal al momento de la recepción de los mismos. Si el importador tuviera observaciones a los timbres de control fiscal que les son entregados, registrará estas en la constancia de entrega de timbres de control fiscal. Y obviamente, si hay observaciones, creo yo que el importador no debería recibirlas, ¿no? Hasta que también la administración aduanera o el departamento que corresponda puedan subsanar estas observaciones que también hace el importador. De la misma manera, ¿no? La administración aduanera no te va a entregar los timbres si tienen alguna observación, ¿no? Tiene que ser recíproco esto de observaciones y que se tiene que cumplir por la administración aduanera de la ciudad de La Paz. El proceso de timbrado. Timbrado de destino, hay que considerar el plazo y modalidad de depósito. Tomen en cuenta que estamos o tenemos diferentes regímenes aduaneros. Generalmente se utiliza el régimen de importación a consumo bajo un depósito temporal que es 60 días, que tiene que estar la mercancía. En el lapso de este tiempo se tiene que hacer el timbrado que corresponde y la nacionalización de las mercancías, obviamente, ¿no? No porque sean mercancías que vengan justamente para que sean timbradas en origen, se van a ampliar la modalidad de depósito o el tiempo de depósito, ¿no? El tiempo sigue corriendo. Entonces, uno como importador tiene que considerar ese plazo y la modalidad de depósito para que se pueda realizar el timbrado antes de que se venza ese plazo en depósito. Debe coordinar con el concesionario de recinto aduanero o la administración aduanera los espacios necesarios. ¿Sí? Los espacios necesarios, hay lugares donde, por ejemplo, en la administración interior Santa Cruz, les dan como especie de contenedores, ¿sí? Donde pueden llevar su mercancía y empezar a presentar. Generalmente contratan un montón de personas, en este caso unas 20 por ejemplo, para que puedan presentar, porque esto se hace manual en origen o en destino, perdón, en destino generalmente es manual el timbrado, ¿no? Uno por uno, ¿sí? Yo creo que después habrá condiciones para que se pueda hacer mediante alguna máquina, ¿no? Pero es un poco complicado, ¿no? Es por eso que muchos de los timbres quedan sin uso o se desechan porque, bueno, se ha hecho una mala manipulación y ya no se pueden utilizar. Pero todo esto se tiene que descargar
ante la aduana nacional. Es decir, los que se han utilizado, los que se han perdido o los que no son utilizados, se tiene que hacer el descargo que corresponde. El colocado del timbre de control fiscal en la mercancía. Para la importación de mercancías, de acuerdo al rubro, debe colocarse el timbre para que cuando la mercancía sea consumida, el timbre de control fiscal se rompa y quede inutilizado. ¿Sí? Este es el aspecto, ¿no? De acuerdo al rubro, hablamos de bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes o cigarrillos, tiene que estar colocado de manera que cuando se abra la tapa, o perdón, se destape el corcho, la tapa, o se abra la cajetilla, se rompa, ¿no? Para que quede inutilizado. Y el adhesivo también tiene que ser un adhesivo que en el momento de abrir la tapa o la cajetilla de cigarro pueda quedar inutilizado, ¿no? Yo tengo timbres que los he podido sacar, ¿sí? Enteritos, ¿sí? De una botella. Y bueno, no sería la forma, pero estos timbres tienen que estar inutilizados en el momento, por eso en el momento del colocado de estos timbres, tienen que estar en los lugares donde al momento de utilizar la mercancía, se podría llamar, se quede inutilizado ese timbre, para que no se pueda utilizar en otra, ¿no? Se tiene que coordinar con el proveedor en origen para el colocado de los mismos, ¿no? Generalmente si es mercancías que va a venir en una importación y el timbrado se hace en origen, se envían los timbres y se coordinan, ¿no? De acuerdo a la factura comercial, de acuerdo al contrato, de acuerdo al contrato anual, para que en origen sean colocados estos timbres de la manera que exige la normativa aduanera. Para los timbres de control fiscal sin adhesivo, es responsabilidad del importador que los mismos sean adheridos al envase de la mercancía de forma correcta, ¿no? Estos sin adhesivo generalmente, como hemos visto, para los cigarros y en origen son colocados. Verificación del colocado de los timbres de control fiscal. Esto, de acuerdo a los canales amarillos rojo, es verificado por la administración aduanera. Los que recién están conociendo el comercio exterior, tengo varios alumnos, para un despacho de importación a consumo, existen estos canales aleatorios, ¿no? Canales amarillo, rojo y verde, que generalmente los canales selectivos o aleatorios, amarillo y rojo, son verificados por la administración aduanera. Siempre van a ser verificados. En canal amarillo, de acuerdo a normativa, es la revisión documental de la mercancía, pero que generalmente se vuelve en canal rojo porque si hay alguna observación en la parte documental, se tiene que ver y verificar la mercancía. Y en canales rojos, obviamente, es el aforo físico que se tiene que hacer a la mercancía y se tiene que constatar de acuerdo a la documentación, para todo tipo de mercancías, ¿no? Pero estamos hablando de los timbres de control fiscal. En caso de canales amarillo-rojo, el técnico de aduana, en este caso dentro de la administración aduanera, tendría que ir a ver y verificar que el timbrado se esté realizando, se haya realizado de una manera correcta, ¿no? Una vez se emita la DIN, declaración de mercancía de importación, cuente con levante, en este caso ya hablamos de canal verde, independientemente del canal, es el concesionario de recinto aduanero, es decir, los encargados de almacenes, de los almacenes, son los que deberían verificar al salir la mercancía, cuando se da levante, se emite el pase de salida que es emitido por el concesionario de recinto aduanero, tendría que ser verificado por ellos, ¿no? Y si se encuentra alguna observación, se comunica directamente a la administración aduanera. Para que quede claro, el concesionario de recinto aduanero es una empresa independiente de la administración aduanera, que son los que se encargan de salvaguardar, cuidar, proteger las mercancías que van a ser nacionalizadas, que van a pagar tributos.
¿no? De acuerdo al régimen que corresponda. Estos almacenes igual tienen su normativa y la administración aduanera igual los puede fiscalizar porque todo lo que está dentro de los almacenes es considerada prenda aduanera, ¿no? Mientras no se nacionalice, mientras el importador, hablando de estas mercancías o de cualquiera, no pague los tributos aduaneros, la mercancía es y será de la aduana nacional, mientras no se paguen los tributos aduaneros. Timbres de control fiscal, ya estamos hablando de los sobrantes, de los fallados o de los destruidos que hemos mencionado, ¿no? Si hay sobrantes, fallados, se debe registrar en el sistema de control de timbres de control fiscal según sus rangos, ¿no? De acuerdo al tipo de mercancía. Los destruidos, el importador debe justificar la imposibilidad de devolución. No debe superar el 5% de la cantidad entregada. Si supera el 5%, el importador debe registrar el total y el sistema de control de timbres de control fiscal le exigirá el pago de los mismos. ¿Sí? Si se destruyen en el momento de realizar el timbrado, ¿sí? Si sobrepasa el 5%, se debe pagar, ¿no? Y si no supera el 5%, se debe justificar, ¿no? Todo se tiene que justificar ante la administración aduanera o la unidad que corresponde en la aduana nacional de la ciudad de La Paz. Los timbres de control fiscal extraviados o perdidos. El importador debe tomar las siguientes acciones en 2 días hábiles, ¿sí? Y tomen en cuenta que todo esto igual está dentro de el pago de contravenciones aduaneras. Si se extravía o se pierden los timbres de control fiscal en territorio nacional, se tiene que hacer una denuncia ante la Policía Nacional. Se tiene que realizar por única vez una publicación en un medio de prensa escrita de circulación nacional de los correlativos de timbres de control fiscal extraviados o perdidos, obviamente para que queden inutilizados, ¿no? No sé si han escuchado esta normativa, pero es para muchas cosas que se extravían, por ejemplo, pasaporte, por ejemplo, carnet, que deberíamos realizar esta publicación en un medio de prensa, ¿no? Para que se tenga conocimiento, entre comillas, a nivel nacional de lo que ha sucedido. Pero algo importante es la denuncia también ante la Policía Nacional por extravío o pérdida. Si es en territorio extranjero, ¿sí? Se va a realizar por única vez la publicación en un medio de prensa escrita de circulación nacional de los correlativos de timbres de control fiscal extraviados o perdidos para su inhabilitación, ¿no? Solamente es la publicación, si es que se pierde en el extranjero, en un medio de prensa escrita o de circulación nacional, ¿no? Porque ya en el otro país no les sirve de nada nuestros timbres de control fiscal, a ninguno. La administración aduanera, en el plazo de 20 días calendario, emitirá una resolución administrativa donde se cuantifique el costo unitario y total de los timbres de control fiscal, además de la contravención aplicable que corresponda para que el importador proceda con el respectivo pago ante la administración o la aduana nacional. ¿Sí? Como ven, todo lo que va a suceder en incumplimiento se contraviene, ¿sí? Hay pago de contravención por incumplimiento a todo lo que estamos viendo de acuerdo a la normativa. Y como hemos visto, no es complicada, no es complicado, pero es muy bueno tener el conocimiento, obviamente, porque cualquier momento podemos tal vez trabajar en una agencia y hacer algún despacho para algún importador que esté importando bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes o cigarrillos, ¿sí? Para que podamos conocer completamente la normativa. La devolución de los timbres de control fiscal. En caso de no realizar la importación
o la utilización de una cantidad menor, se debe devolver a la administración aduanera con sus descargos respectivos, ¿no? Esto muchas veces porque tal vez no se ha enviado la cantidad que se ha pedido dentro de la factura, que suele suceder, no se va a utilizar estos timbres y se tiene que hacer la devolución a la administración aduanera, todo con descargo, obviamente, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Sí? Todo en normativa legal se tiene un responsable. ¿Sí? Para que tengan un poquito de conocimiento, les doy un ejemplo, ¿no? Cuando se hace la declaración andina del valor, el responsable es el importador. Cuando se hace una declaración de mercancías de importación, obviamente con la documentación entregada por el importador, la correcta aplicación de la partida arancelaria es de la agencia despachante de aduana. Cuando un manifiesto internacional de carga no ha sido llenado correctamente, la responsabilidad es del transportista internacional, ¿sí? Y en este caso, el importador es el único responsable del uso adecuado de los timbres de control fiscal y está sujeto a sanciones por contravenciones aduaneras. Para la siguiente semana se les vamos a pasar también estas contravenciones que están registradas bajo una normativa también relativa a el comercio exterior y todos los procesos aduaneros que se realizan. Tenemos prohibiciones también. En estas prohibiciones podemos ver que no se puede transferir a terceros los timbres de control fiscal. No se debería duplicar ni falsificar estos timbres de control fiscal que se ha visto mucho anteriormente. Es por eso que se quiere corregir tanto la normativa y la presentación de seguridad más que todo de estos timbres de control fiscal. La vulneración de la confidencialidad de los diseños, formatos, códigos, características de seguridad de los timbres de control fiscal. En este caso, esta vulneración dentro de las prohibiciones yo creo que sería de la administración aduanera o de la unidad en la ciudad de La Paz, porque son los únicos que tienen diseños, formatos y ellos llaman o hacen una convocatoria para que una imprenta o una empresa pueda ser el que imprima estos timbres de control fiscal, ¿verdad? Es decir, mucho de eso el importador no va a conocer respecto al diseño y a todo lo que está pidiendo la administración o la aduana nacional. ¿Quién ejerce el control de todo esto? De todos los timbres y de la norma legal. Obviamente, la aduana nacional. En el caso de destrucción de los timbres de control fiscal, están a cargo de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas de la Aduana Nacional en la ciudad de La Paz, en caso de que se destruyan los timbres de control fiscal, que deberían hacerlo porque ya no van a tener otro uso. Vamos a analizar ahora cómo se tendrían que timbrar la ubicación de los timbres de control fiscal en las mercancías. ¿Sí? Primero tenemos a estos envases con taparroscas. El timbre de control fiscal debe estar adherido al cuerpo del envase y a la tapa, ¿no? Es por eso que se indicaba anteriormente que cuando se destapa, se abre alguna gavetilla, ese timbre tiene que quedar inutilizado. ¿Sí? Y si el adhesivo en este caso es bueno, cuando ustedes destapen esta o quieran desprender tal vez el timbre, tendría que romperse, ¿no? Y cuando abren la tapa, obviamente se tiene que partir y queda inutilizado, ¿no? En este caso, para envases con tapa rosca, tenemos a los envases con tapa corona. El timbre de control fiscal debe estar adherido al cuerpo del envase y a la tapa, igual como la anterior presentación. En los envases de cartón con tapa rosca, tapa a presión u otro tipo de tapa, el timbre de control fiscal debe estar adherido al cuerpo del envase y al orificio de salida del producto, ¿no? Y hay varios envases que tenemos de cartón con tapa rosca o presión
donde el timbre tiene que ir de la misma forma que hemos visto los anteriores en la tapa y en el cuerpo, ¿no? En los envases de lata con chapa, ¿sí? En este caso las cervecitas, que a muchos les gusta, el timbre de control fiscal debe estar adherido al cuerpo del envase y a la chapa del envase, para que cuando se quiera abrir mediante la chapa, se destruya el timbre. En los envases con corcho, el timbre de control fiscal debe estar adherido al cuerpo del envase y al corcho, ¿no? Todo esto para que el timbre de control fiscal o los timbres queden inutilizados. Y en el caso de cigarrillos, el timbre de control fiscal debe estar adherido de manera vertical u horizontal, ya sea en el lado frontal o en uno de los laterales, en el cuerpo de la cajetilla y en la tapa de la misma. Esto generalmente, como les digo, se tiene que coordinar con la empresa en origen. Generalmente lo que importamos de esta forma son cigarrillos que importamos y este timbrado se tiene que hacer en origen. Aquí hay un pequeño ejemplo de certificación para la aprobación del modelo de etiqueta para los timbres, obviamente, del producto emitido por el SENASAC, para que tengan un poquito más de conocimiento. Muy bien. Como han podido ver, la normativa de timbres de control fiscal es muy sencilla, muy completa, fácil de entender, ¿sí? Yo creo que cuando lean la normativa y vean tal vez otra vez esta presentación, se va a entender claro. Y Diego la siguiente semana nos va a dar el pantallazo de la operativa, ¿sí? De la parte operativa en sí, de lo que se tiene que hacer para la obtención de los timbres, el timbrado en origen, el timbrado en destino, ya de manera operativa. Con esto hemos concluido. Como han podido ver, tienen la documentación necesaria. Ya la siguiente semana vamos a continuar con la parte operativa. Y si tienen alguna consulta, por favor, háganlo ahora. O si Diego, tienes algo más para complementar. No, como aclaración, digamos, ¿no? O como dice usted, ¿no? Aumentando a lo que comentó, la solicitud de timbre se lo puede realizar en 2 tiempos, ¿no? Si bien la normativa dice que debemos adjuntar el parte de recepción, sí, eso es cuando la mercancía ya llega a recinto aduanero. Pero por la experiencia y la operativa que venimos realizando, inclusive con este nuevo procedimiento, con este nuevo reglamento, mejor dicho, es de que lo podemos hacer inclusive cuando la mercancía está en tránsito, ¿no? Eso como aclaración más que todo, ya que algunos clientes quieren acortar el tiempo, porque el tiempo de solicitud más o menos demora entre 4 a 5 días, dependiendo de cómo lo solicitemos, que no hayan observaciones, que la aduana no lo rechace, etcétera, ¿no? Y hasta que lo envían de la Ciudad de La Paz, porque esto normalmente los timbres, como bien lo decía el licenciado, lo elaboran en la Ciudad de La Paz, hasta que llegue a la aduana de donde se está realizando el despacho, donde físicamente se encuentra la mercancía, demora entre 7 a 8 días, ¿no? Porque la aduana tiene que enviarlo por courier, el courier no es que sea exclusivo para el importador, tengan en cuenta de que en Bolivia hay muchos importadores que solicitan timbre, entonces la aduana, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hace un forwarder, consolida los despachos y comienza a despachar a las distintas aduanas, ¿no? Entonces eso toma tiempo. Hay algunos importadores, como le decía hace un momento, de que quieren ahorrarse ese tiempo, entonces se lo puede solicitar cuando la mercancía está en tránsito, pero para ello debemos adjuntar ya la declaración de adquisición de mercancía. ¿Ya? Entonces ahí ya se aclara. Lo que es indispensable, sí o sí, es la autorización previa. Y ustedes lo van a ver, lo vamos a ver en la siguiente clase que va a ser ya práctica. Vamos a ver la operativa, se van a dar cuenta del por qué. ¿Por qué es que se solicita? Alguna vez lo he hecho, por ejemplo, con la solicitud, ¿no? Porque la mercancía
ya estaba por llegar, no habían solicitado la autorización previa, o todavía no la habían aprobado, entonces con la solicitud se envió un correo, o sea, no es nada que no se pueda hacer, solamente que hay que hacer una gestión más, ¿no? Entonces, el reglamento, si bien está escrito, pero es un poco flexible, todo es dependiendo del conocimiento que tengamos y la experiencia que podamos obtener, ¿no? Ustedes saben que la operativa en la gestión del despacho aduanero es bien dinámica. Entonces, todo depende también de, se podría decir, ¿no? De cómo nos movamos para agilizar el proceso al importador, que en realidad eso es lo que ellos necesitan. Si bien el responsable de esto es el importador, pero para ser más directo, sabemos de que el importador le gusta que uno le dé el asesoramiento completo, se puede decir, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, siempre es bueno conocerlo nuevamente. Esto es netamente del importador, porque el que tiene el usuario para el sistema TCF es el importador. El que debe conocer esta normativa es el importador, ¿no? Pero no está de más que nosotros como operadores de comercio lo conozcamos para poder brindar un asesoramiento más, se podría decir, ¿no? Para la comodidad del importador, que ese es el fin, ¿no? Brindarle una solución completa. Entonces, eso como aclaración lo podemos solicitar cuando la mercancía ya está en recinto aduanero, ya no adjuntamos la DAM, adjuntamos el parte de recepción, pero si está en tránsito, la podemos solicitar con la DAM, que esté obviamente de manera llenada correcta, y bueno, pues ya lo demás lo vamos a ir viendo el siguiente sábado con la práctica y la operativa, ¿ya? Eso sería, licenciado. Gracias, Dieguito. Y como dices, ¿no? En el aspecto operativo, lo que no está escrito es permitido. Pero Correcto, tenemos que saberlo correcto, operar, ¿no? Tenemos que correcto. saberlo hacer, tenemos que discernir bien para hacer solicitudes ante la administración aduanera y nos entienda. Y como decías, en este caso, los operadores de comercio justamente están para poder ayudar a los importadores, exportadores, dándoles la orientación. Y es lo que ustedes están haciendo. Están conociendo algo más de la normativa, ya tienen el conocimiento, tienen la documentación. Vamos a ver la parte operativa y cualquier momento igual ustedes pueden asesorar respecto a estos timbres, ¿no? Tal vez algún familiar que importe cervecita, ya saben cómo hacerlo, tu despacho. No, por ejemplo, me ha tocado el caso, bien que lo dicen, no un familiar, pero sí un amigo. Me dice Diego, ¿será que me puedo traer unas cuantas botellitas de licor? Le cuento de que no, porque sí o sí requieren autorización previa. Eso me ha pasado con el caso, por ejemplo, de algunos importadores que traen licor, pero que los proveedores a veces de la noche a la mañana le envían unas muestras y ya está aquí, está sin autorización previa, sonamos. Lamentablemente ahí ya no hay vuelta atrás porque es una autorización previa. Valga la aclaración sobre el comentario, sean muestras, sea importación, sí o sí requiere timbrado. Si están enviando muestras y bueno, en este caso ya sabemos, o el importador ya sabe que le van a enviar muestras, él solicita su autorización previa, si sean 3 botellas, necesita timbrado. Sea una botella, necesita timbrado, hasta para las muestras. ¿Ya? Eso como aclaración se me estaba pasando, entonces, para que lo consideren, ¿no? Porque como le digo, algunas veces, como dice el licenciado, un familiar, un amigo o alguien nos solicita, nos dice, mira, tengo esta botellita de ron que me enviaron, si no tiene autorización previa, lamentablemente no podemos hacer nada. En este caso, igual es, como decía Diego, ¿no? Es flexible y conocer. Hay algunos requisitos que se requieren cuando viajamos, ¿no? Una cosa es traerlo que te manden y otra cosa es cuando tú viajas, pónganse a Miami Ya a darse una el de vueltita. viajero, ¿no? Claro, ya Correcto. utilizamos el régimen de viajero, pero bien lo que ha aclarado Diego para que ustedes se den cuenta cuando vayan a comprar una bebida o en alguna licorería, por ejemplo, si no tiene timbre fiscal, es contrabando, Es netamente. contrabando. ¿Sí? Me ha tocado el caso, le cuento. Cabalmente que la vio la coronita. Me ofrecieron una vez, ¿quiere con timbre o sin timbre? Me dijo, la pinta, no deme con timbre. Pues no, obviamente, digamos, hasta por la seguridad de que no sea adulterado, pues no. Y en realidad es eso, lo que comentaba un principio, por las ramadas, si tú vas, ya nuestra gente es así, ¿no? ¿Quiere de contrabando o quiere legal? Ya son ¿No? bien directos. Son directos, así Sí. es. Muy bien. Entonces, el aspecto operativo lo vemos la siguiente semana. Si tienen alguna pregunta, primero agradecerles por estar presentes. Obviamente, como decía Diego al principio, podríamos estar haciendo otra cosa, pero ustedes han preferido eh,
subir un poco más cuestión de conocimiento y estamos para eso, ¿no? Para siempre aportar en lo que se pueda, en los pocos conocimientos que tenemos, y lo hacemos de esta forma, ¿no? De esta forma dinámica, intentando de que se entienda la parte teórica y la parte práctica para que se pueda ser más interactivo y ustedes puedan conocer mejor todo. Si hay alguna consulta, tal vez. O si... Buenas tardes, Licen. Tengo una pregunta. Ingrid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi pregunta es sobre el tema de, por ejemplo, en Oruro he escuchado que se pueden traer ya sea electrodoméstico, juguete o ropa. Para ese caso también se necesita presentar alguna documentación, si fuera así una cantidad grandecita. Si es que vas a traer, Ingrid, mercancía, toda mercancía dentro del arancel de importaciones te exige cierta documentación que tienes que presentar, certificación, autorización previa. Tomen en cuenta, estábamos hablando hace rato respecto al régimen de viajero. Si viajas, traes algo, puedes ingresar porque tienes una franquicia de $1000, pero tienen que tener claro que esos $1000 es para cosas de uso y consumo personal, ¿sí? Y ahora cualquier mercancía que quieras ingresar tiene que pagar tributos y tiene que cumplir con las formalidades que te pide la partida arancelaria de esa mercancía. El pago del gravamen arancelario, certificación o autorización previa. Y eso se ve en el arancel de importación, ¿no? Todo lo que ingresa al país tiene que pagar tributos, querida Ingrid. Ya, ok. Gracias, Licen. Muy bien. ¿Alguna otra consultita que tengan? Muy bien, me parece que no. De todos modos, señores, a los que están presentes y a los que van a ver la grabación, se las voy a pasar la grabación un momento más o hasta mañana máximo. Si tienen alguna consulta, la siguiente semana continuamos con Diego para que ya en el aspecto operativo podamos tal vez sacar todas las dudas que tengan ustedes respecto a este reglamento. Bien, muchas gracias, Dieguito, muchas gracias por la participación. Nos vemos el siguiente sábado. Perfecto, listo. No hay problema, nos vemos el siguiente sábado y si alguien está en algún proceso justamente de los timbres y tienen alguna duda, cómo calcular, cómo ver, si son varios ítems, etcétera, lo podemos comentar la siguiente clase sobre un ejercicio y bueno, ahí lo podríamos aclarar, ¿no? Excelente, Dieguito. Entonces, hasta el siguiente sábado, bendiciones, buen feriado, viva Bolivia para todos. Viva. Luego, Licen. Gracias, hasta luego. Nos vemos, chao, chao a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Ingrid.